Gracias a quienes nos acompañan desde la distancia en esta conferencia Pertinencia que transforma desde la educación superior, reflexiones globales, implicaciones locales. A nombre de la Universidad de Colima les doy la más cordial bienvenida a quienes están conectados hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias de manera especial al doctor Francisco Marmolejo por acompañarnos desde Doha, Qatar. Él es presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Le agradecemos su compañía y sobre todo el haber aceptado la invitación para dar este tema en su conferencia. En esta sala nos acompañan el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, a quien le agradecemos las gestiones para la realización de esta conferencia. También está con nosotros la doctora Genoveva Amador Fierros. Ella es directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica. Y así, sin más preámbulo, vamos a pasar al programa que nos convoca esta mañana. Escucharemos, en primer término, el mensaje de bienvenida del doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Lo escuchamos, rector. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludo a todos los universitarios que nos acompañan esta mañana, a funcionarios, personal directivo, académicos, administrativos, docentes, estudiantes. Es un gusto saludarles. En particular, saludo y agradezco a la doctora Genoveva Amador Fierros, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, así como a la maestra Guillermina Araiza Torres, directora general de Publicaciones, por ser parte de la organización y gestión de este evento. Asimismo, muchas gracias a todos los universitarios que están con nosotros conectados a través de la plataforma Zoom o por los canales de YouTube y Facebook. De manera muy especial, es un placer dar la bienvenida por ahora a través de Internet y espero, como lo platicábamos, que pronto lo podamos tener de manera presencial en nuestra institución al doctor Francisco Marmolejo Cervantes, nuestro conferencista invitado, presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario. Doctor Francisco, agradezco y aprecio su buena disponibilidad para colaborar con nosotros en este camino de hablar un mismo lenguaje para el cumplimiento de la agenda rectoral que he definido con toda la comunidad universitaria, con la visión de ofrecer una educación superior que, garantizando su pertinencia, podamos hacer una contribución significativa al desarrollo social, económico, tecnológico y cultural de nuestro país. Estoy seguro de que sus aportaciones darán claridad para mirar y nutrir nuestros objetivos desde la experiencia global con el compromiso de transformar lo local. Sea usted bienvenido nuevamente a nuestra universidad. Usted ya es parte de nuestra comunidad, pues no olvidamos que nuestro rumbo en materia de internacionalización ha recibido su soporte desde su liderazgo en el Consorcio para la Colaboración Educación de la Educación Superior en América del Norte hace casi ya 20 años. Como usted sabe, estamos empeñados en resignificar la pertinencia para transformar nuestro quehacer en la educación superior y cumplirle mejora a nuestra sociedad mexicana. Estoy seguro de que esta mañana, con su apoyo, podríamos llegar a considerar incluso cambiar algunos paradigmas y eso me entusiasma mucho. Gracias, doctor Marmolejo, por sumar su liderazgo para continuar construyendo juntos un mundo mejor y una educación superior con pertinencia que transforma. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Agradecemos el mensaje, señor rector. Muchas gracias. Y vamos a continuación a escuchar a la doctora Genoveva Amador Fierros,
directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, quien nos hará una presentación, una introducción sobre el currículum del doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Y de manera inmediata vamos a iniciar con la conferencia. La escuchamos, doctora Genoveva. Muchas gracias. Es para mí un honor presentar a ustedes al doctor Francisco Marmolejo como presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, mejor conocida como la Qatar Foundation. Y desde ahí, nuestro ponente distinguido dirige las actividades de apoyo y coordinación de 8 prestigiosas universidades establecidas en la ciudad educativa de Doha, Qatar, el más grande campus de su tipo a nivel global, en el que se ofrecen más de 70 programas académicos a estudiantes de más de 60 países. De 2012 a comienzos del 2020, Francisco Marmolejo trabajó en el Banco Mundial. Primero, como coordinador global de educación superior desde la sede en Washington, D.C., y posteriormente como especialista líder de educación para la India y el sudeste asiático, con sede en Nueva Delhi. Fundó en 1995 y dirigió hasta 2012 el Consorcio de Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, mejor conocido como CONAHEC, con sede en la Universidad de Arizona, en donde además fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado como fellow del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, en el marco del cual fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. Ha sido además vicerrector de la Universidad de las Américas en México, profesor de la UNAM y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y consultor internacional de la Organización para la Cooperación Económica y del Desarrollo, la OCDE, con sede en París, Francia. Ha sido el primer exalumno de la Universidad Autónoma de San Luis, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le ha otorgado el doctorado honoris causa. Esta misma distinción también le ha sido otorgada por la Universidad de Guadalajara. Y concluyo esta presentación diciendo que Francisco Marmolejo es un ejemplo, así lo consideramos, un ejemplo de líder ideal en materia de gestión de la internacionalización para la educación superior a nivel global. Dejo con ustedes a nuestro invitado, Francisco Marmolejo Cervantes. Muchísimas gracias, Genoveva, y agradezco muchísimo, por supuesto, al señor rector Cristian Torres, a quien además felicito por el inicio de su gestión al frente de una universidad tan importante como la Universidad de Colima. Agradezco, Genoveva, tu amable presentación. Después de tantos años de conocernos y de colaborar, me da mucho gusto siempre reencontrarme con el trabajo que haces en materia de internacionalización de la educación superior en México, y también agradezco a Genoveva sus gentiles palabras. Me hubiese encantado que esta conferencia pudiese darse en Colima. Mencionaba al señor rector antes del inicio de esta conferencia que ya tengo casi ya 2 años de no estar en México y obviamente ya extraño los sabores, los olores y las vistas de México y de un estado además tan emblemático y bonito como es el estado de Colima. Pero en fin, espero que algún día tengamos esa oportunidad de regresar al terruño. Y hoy me ha pedido el señor rector que yo pudiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las implicaciones locales que las tendencias globales en la educación superior están teniendo. Y a mí quiero decirles que me ha gustado muchísimo este enfoque que la nueva administración universitaria está teniendo al señalar la importancia de la pertinencia que transforma. Me parece un título muy sugerente, me parece que habla mucho precisamente del tipo de reflexiones que ustedes notarán ahora que yo estaré compartiendo. Y para ello yo quisiera empezar, diríamos,
comentando junto con ustedes que hablar de estas tendencias, por supuesto que siempre nos lleva a hacer especulaciones. Y estas especulaciones, pues por supuesto que hay ciertas posibilidades de que haya cosas que se logren, y también por supuesto que hay posibilidades de que uno vaya a errar en este análisis de futuro. Y obviamente cuando hacemos análisis de futuro, pues como decía Albert Einstein, hay quien plantea que no tiene caso hacerlo porque de todas maneras va a suceder. Pero también hay quienes plantean que es necesario, más que pensar en el futuro, hacer el futuro. Y este es el mensaje con el que yo quisiera comenzar estas reflexiones con ustedes. Hoy estamos haciendo futuro. Ustedes en la universidad, en esta definición y redefinición de sus prioridades y de sus horizontes, lo que están haciendo al final de cuentas es comenzar a construir ese futuro que ustedes desean para la universidad y, por supuesto, para sus estudiantes y, naturalmente, para la comunidad en el estado de Colima. Y, obviamente, este momento tan extraordinario que vive el mundo, de alguna manera nos está forzando a pensar más allá de lo convencional. ¿Qué mejor oportunidad tenemos hoy para cuestionarnos tantos supuestos que hemos construido en la historia de la educación superior acerca de lo que es bueno y no, acerca de lo que es de calidad o no, acerca de lo que es importante o no? ¿Qué mejor momento que el momento tan difícil y extraordinario que hoy vive el mundo que para poner en la mesa todos estos supuestos y atrevernos a cuestionarlos? Y me parece que es importante porque ustedes están en la universidad también en un momento extraordinario, porque además inicia una nueva gestión institucional, hay un planteamiento acerca de la importancia de revisar la pertinencia de lo que hace la universidad, y esto me parece que puede dar el mejor rumbo que ustedes puedan tener precisamente para esta construcción de futuro a la que me estoy refiriendo. Y entonces esto implica que pensemos fuera de lo convencional. ¿Quién nos dijo, por ejemplo, que el norte está en el norte y el sur está en el sur? Siempre solemos pensar que el sur está abajo y el norte arriba. Bueno, todo depende desde dónde estemos queriendo ver el mundo. ¿Quién nos dijo que en la educación superior todo lo que hemos dicho siempre que es, diríamos, los indicadores y las aproximaciones de lo que es bueno, quién nos dijo que efectivamente son buenos? Todo depende desde dónde lo estemos viendo. Mi invitación, pues, esta mañana es a que nos atrevamos a pensar más allá de lo convencional, a que nos atrevamos a ver que el norte no necesariamente está en el norte ni el sur está en el sur, que nos atrevemos a pensar que las distancias también son muy relativas. Por ejemplo, en este momento, pues yo me encuentro exactamente a 14,378 kilómetros de donde están ustedes. El día de ayer participé en un podcast que se transmite en México, bueno, se transmite por vía Spotify, que se llama 14,000 kilómetros, y lo que hace es narrar las experiencias y perspectivas de mexicanos que viven en Qatar acerca de las experiencias de la vida en Qatar. Ahí me invitaron a hablar precisamente de mi trabajo en la Fundación Qatar. Entonces, por eso me llamó la atención este dato de los 14,000 kilómetros, que eso es lo que nos separa físicamente el día de hoy. Pero al mismo tiempo, estamos muy cerca, porque estamos pudiendo comunicarnos, yo desde mi escritorio, ustedes desde sus respectivos espacios. Y todo es relativo. Todo es relativo también en estos constructos que hemos hecho de la educación superior. Todo es relativo porque esa distancia de 14,000 kilómetros entre Doha y Qatar, si la vemos desde la perspectiva, diríamos, planetaria, pues la distancia representa prácticamente nada. Todo es relativo. Nuestros supuestos acerca de la educación superior debemos cuestionarlos, y este es el mejor momento para hacerlo. Entonces, yo quisiera que caminemos juntos analizando un poquito el contexto, incluso de cosas que aparentemente no tienen mucho que ver con la educación superior. El escenario global del mundo es verdaderamente complejo. Es un escenario en donde vemos posiciones encontradas ideológicas en constante conflicto,
en donde vemos por una parte una democratización de la información gracias a la tecnología, pero al mismo tiempo una deformación acerca de la realidad, en donde vemos enfrentamiento en perspectivas acerca de lo global contra lo local, y en donde vemos también una significativa crisis de credibilidad de las instituciones de nuestra sociedad, que pueden ser los partidos políticos, los gobernantes, las iglesias, las empresas y también, nos guste o no, las instituciones de educación y específicamente las universidades. Entonces, en esa complejidad del mundo en el que vivimos, es donde tenemos que pensar qué es pertinente en la educación superior y qué no lo es, y de qué manera enfocar nuestras baterías precisamente hacia esto que es pertinente. Vivimos un momento extraordinario que es la pandemia, y esta pandemia de alguna manera nos ha permitido ver que la normalidad que teníamos antes de la pandemia era una normalidad pues que ya tenía muchos problemas, que tenía muchos déficits acumulados. Y la pregunta es si estamos solamente esperando a regresar a esa normalidad que ya era tan problemática, o si podemos aprovechar la oportunidad para tratar de deshacer aquellas cosas que no sirven y enfocarnos a lo que es realmente pertinente. Y la pregunta es si existe la oportunidad para repensar este futuro que deseamos de la educación superior. Yo creo que sí, y por eso es que agradezco la invitación que me hizo el rector, porque un poquito la idea es que juntos reflexionemos acerca de ello. Ya lo dice don Edgar Morin, que la interdependencia de los países, lamentablemente, en este contexto de la crisis también nos ha enseñado cosas tristes. Nos ha enseñado, por una parte, la solidaridad de la humanidad, de las comunidades, pero también nos ha enseñado la parte miserable, diríamos, de esta humanidad en la que vivimos, en donde hemos visto formas de egoísmo y de ultranacionalismo que son verdaderamente preocupantes. El virus, como dice don Edgar, ha desenmascarado esta ausencia de una auténtica conciencia planetaria de la humanidad. Y es en esto en donde tenemos que pensar cuál es la pertinencia de la educación superior. ¿Es la educación superior solamente para el trabajo o es una educación superior para una vida y una ciudadanía mejor en nuestras comunidades y en el mundo? Y creo que ahí es donde sigue reforzándose el gran valor que tiene la educación superior. Yo los invito a que pensemos que no queramos volver a esa normalidad que ya era problema, que aprovechemos que esa nueva normalidad sea una normalidad en donde hagamos cosas mejores, donde hagamos cosas más pertinentes, donde hagamos cosas más relevantes, más significativas. Y en la educación superior, por supuesto, que en este contexto hay algunas cosas que sabemos, pero también hay muchas cosas que desconocemos. Y de repente puede ser que estemos viendo nada más un pedacito de la fotografía y que no estemos con ello logrando ver, diríamos, la imagen completa acerca de esto que se está presentando a nivel global. Por ejemplo, sabemos que el escenario actual es de alguna manera una tierra fértil para una mayor y una mejor educación superior. Esa es una buena noticia. La noticia no tan buena es, por supuesto, que existe un alto grado de incertidumbre. Sabemos poco acerca del grado de impacto que la actual y esperada transformación social y económica, política, tecnológica del mundo tendrá en la educación superior. Y también sabemos todavía poco acerca del impacto real que la pandemia tiene y tendrá en la educación superior. Tenemos algunas señales, pero no necesariamente tenemos todas las evidencias. Y obviamente existen perspectivas en contraste. Hay quienes plantean que la normalidad después de la pandemia es simplemente regresar a más de lo mismo, regresar a una normalidad que ya teníamos antes en la operación cotidiana de nuestras instituciones de educación superior. Y también hay quien plantea que este es el momento, yo soy de ellos, en donde podemos pensar en una educación superior reinventada, y rediseñada.
¿Por qué es importante la pertinencia? Bueno, por muchas razones. Primero, porque la pertinencia establece el grado de necesidad e importancia de lo que hace una universidad, así como su adecuación e idoneidad para la realidad en la que ésta se enfrenta. Y lo más importante, a mí me parece que una universidad pertinente es aquella que guarda y fortalece una sana relación de afinidad y de eficacia con las necesidades del entorno. Y por lo tanto, es congruente con estas exigencias del medio externo. Esa es la universidad pertinente. Tuve el gusto de leer la agenda rectoral que ha planteado el doctor Cristian Torres y me da mucho gusto ver que los ejes estratégicos de la universidad van encaminados precisamente a este cuestionamiento de si somos o no pertinentes y segundo, a esta definición de qué tenemos que hacer para ser verdaderamente pertinentes y para tener la evidencia de que efectivamente somos pertinentes. Así que hay algunos temas críticos en la educación superior, más allá del caso concreto de la Universidad de Colima, que son una realidad hoy en el mundo, que como les digo, eran problema, son problema y van a ser problema después de la pandemia. Tienen que ver con el tema de la equidad en el acceso, la pertinencia o limitada pertinencia de la educación superior, la anquilosada gobernanza de nuestros sistemas educativos, la falta de innovación, la falta de financiamiento y la limitada internacionalización. Son algunos de los aspectos que a mi juicio son críticos en la educación superior en el mundo y por supuesto que México no es la excepción. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, a nivel global, más personas que nunca están estudiando en la educación superior hoy en día, antes de la pandemia, diríamos, sin tomar en cuenta el quiebre que ha representado la pandemia. Pero también sabemos que el crecimiento no ha sido parejo. Hay países que han alcanzado tasas de acceso a la educación superior casi universales, como el caso de Corea del Sur y el caso de Canadá, y hay países en donde la educación superior sigue siendo la apuesta para muy poquitos. Y al interior de los países tenemos enormes divergencias, como lo verán ustedes más adelante. Particularmente en la región de América Latina, ha tenido un crecimiento bastante sólido en los últimos años, pero nuevamente acuérdense lo que yo decía un rato, todo es relativo. Podemos decir que la región de América Latina es cabeza, diríamos si nos comparamos con Asia Central, los estados árabes, Asia Oriental, Asia Meridional, etcétera, pero también podemos decir que está en la retaguardia si tomamos en consideración las dinámicas del acceso a la educación superior en América del Norte, Europa Occidental e incluso Europa Central y Oriental. Así que todo es relativo y ahí es donde tenemos que fijar cuáles son nuestros horizontes con una perspectiva muy realista. Particularmente cuando comparamos, por ejemplo, el caso de México con el de otros países de América Latina, si vemos no la tasa de acceso a la educación superior, sino el número de personas que ya concluyeron sus estudios superiores, ustedes pueden observar que México ha tenido un crecimiento interesante, pero no suficiente. Incluso ustedes pueden ver allí en esta gráfica, en los puntos de color rojo, que México está por debajo de otros países como Panamá, Chile, Argentina, Venezuela, inclusive Perú. Y nuevamente, todo es relativo. Alguien podrá decir, sí, pero México está mucho mejor que El Salvador o mucho mejor que Ecuador. Pues no, incluso de Ecuador no. Todo es relativo al final de cuentas. Entonces, vale la pena cuestionarse al hablar de pertinencia si la educación superior pertinente es o no promotor de igualdad, o si la educación superior realmente es un factor que está contribuyendo a la inequidad prolongada que tenemos en nuestros sistemas educativos. Vean ustedes el caso de México. Dime en qué código postal naciste y te diré cuáles van a ser las posibilidades de que tengas estudios superiores. Y ustedes pueden observar aquí en esta gráfica que las personas del decil más alto de ingresos de la población tienen una tasa de acceso a la educación superior similar a la de Corea del Sur y Canadá, pero que las personas del decil más bajo de ingresos tienen una tasa de acceso a la educación superior equivalente a la del país con menor acceso a la educación superior, que es Malawi, en África.
Entonces tenemos en México esta lacerante realidad de muchos Méxicos. Y nuestro trabajo en la educación superior, por eso lo tenemos que pensar y repensar. En ocasiones las universidades, en aras de la selectividad, porque creen que ese es el mejor indicador de calidad, suelen excluir de la oportunidad del acceso a la educación superior a personas que tienen el mismo derecho, pero por haber nacido en un código postal equivocado, no tienen las posibilidades de tener acceso a la educación superior. Y la Universidad Mexicana, especialmente la universidad pública, tiene una responsabilidad social hacia aquellos que no han tenido ese privilegio por simplemente a lo que yo refiero como el accidente de la geografía. Y luego tenemos el otro problema de no nada más cuántos admitimos, sino cuántos se quedan. El problema de la retención oportuna, diríamos, o de la deserción, es un problema mayor inclusive que el problema del acceso a la educación superior. Por eso utilizo esta caricatura ahí, porque la educación superior a veces parece ser una puerta revolvente. Entran muchos, pero también muchos se van y se quedan pocos. Si ustedes observan esta gráfica con las tasas de graduación de jóvenes de 25 a 29 años, ustedes podrán ver que en el caso mexicano, poco más del 30% de quienes alguna vez iniciaron estudios universitarios, o bien no los concluyeron, o bien todavía se encuentran estudiando. Y ambos casos son lamentables ineficiencias sociales con importantes implicaciones, no nada más para las personas, el doctor Cristian Sorres lo sabe como psicólogo, sino también, por supuesto, para la sociedad en su conjunto. La deserción estudiantil realmente no es un problema, es un síntoma de un problema. Es un síntoma de un problema, diríamos, de deficiencias acumuladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los niveles previos de la educación superior. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero este es un problema de los niveles previos de la educación superior. Sí, pero también es un problema de nosotros y más vale que lo atendamos y que no pensemos que al cabo de lo que llegue vamos a escoger lo mejor y los que no llegan, pues ese es problema de ellos porque yo tengo ya muchos problemas por resolver. Así que tenemos que pensar que en realidad existen estudiantes que son más propensos a desertar que otros. Sabemos que los estudiantes de bajo ingreso, los estudiantes con poca preparación académica previa, los estudiantes en programas no selectivos y los estudiantes en programas de ciclo corto son quienes tienden a desertar más. Hoy en la pandemia lo estamos viendo a nivel global y esto implica, consecuentemente, que enfoquemos nuestras baterías precisamente a atender este problema en estos niveles de la educación superior. Y hablando de pertinencia, el otro gran desafío es ¿qué están aprendiendo los estudiantes? ¿Están aprendiendo algo que realmente es pertinente o algo que creemos que es pertinente? Y es una gran diferencia en ambos casos. Y esto valdría la pena que lo estemos reflexionando. Por ejemplo, ¿qué tanto sabemos si el aprendizaje sucede por el currículum, a pesar del currículum o independientemente del currículum? La verdad es que muchas veces no sabemos. Suponemos, porque tenemos una aproximación que se llama examen, y suponemos que los estudiantes que se sacan un 10 son los que aprendieron más que los estudiantes que se sacan un 6, que creemos que son los que aprendieron menos. ¿No será que probablemente nos falta un poco más de evidencia? ¿No será que probablemente nos hace falta saber si efectivamente la ordenación en esta escala de calificaciones realmente representa el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo el aprendizaje pertinente de los estudiantes? Eso valdría la pena que lo construyamos la evidencia correspondiente. Porque no se nos olvide que la estructura curricular, que es el instrumento más importante que tenemos para la transformación educativa de los estudiantes, tiene una serie de desafíos significativos para el caso mexicano y de América Latina. Si comparamos México con otros países, con los países referentes a los que yo me refería anteriormente, nuestro sistema curricular es muchísimo más rígido que el que existe en otras partes. Es altamente profesionalizante. Diríamos, yo siempre bromeaba diciendo que cuando estudié, tomé los cursos de administración 1 al 52
y que además tuve 4 materias optativas que eran temas selectos de administración 1, 2, 3 y 4. Estoy exagerando, por supuesto, pero ciertamente nuestros sistemas universitarios son altamente rígidos. También nuestro currículum es altamente cargado en términos de número de cursos y horas de cursos. El promedio de 60 cursos que tenemos en las carreras universitarias mexicanas, compárenlo con el promedio de 40 cursos que tienen las carreras universitarias en Estados Unidos, incluso 30 cursos en el caso de Europa. Y alguien me podrá decir, es que nuestros profesionistas son mejores porque estudian más tiempo, porque están más tiempo sentados frente a los profesores. Y yo pregunto, ¿tenemos la evidencia de ello? ¿Qué pasa si los estudiantes de otros países son mejores y estudiaron menos frente a los profesores? Quiere decir que aprendieron más fuera de la interacción con los profesores. Entonces, tenemos, insisto, que cuestionarnos muchos de estos supuestos de la educación superior. Nuestro enfoque en la formación curricular está altamente centrado en los contenidos más que en los procesos. La secuencialidad de nuestros programas académicos mata, porque el estudiante tiene que seguir esta secuencia de primero estudiar tal materia y si no la pasó no puede continuar con la otra, cuando el conocimiento no se construye así. La realidad de la construcción del conocimiento no es secuencial. Nuestras carreras universitarias siguen teniendo el problema de ser altamente endogámicas y por supuesto que tienen una muy pequeña lateralidad. La posibilidad de que un estudiante de una facultad tome cursos de otra facultad o la posibilidad de que un estudiante acumule créditos parciales y con ello tenga una certificación de competencias o un grado académico intermedio es muy poco común en las universidades mexicanas. Así que si ustedes están pensando en una universidad pertinente, ¿qué tanto se están atreviendo a cuestionar varios de estos supuestos que tenemos en la educación superior en nuestro país? ¿Qué tanto una universidad como la de Colima quiere ser punta de lanza en cambiar cosas que siempre hemos creído que así tienen que ser porque siempre han sido así? Y obviamente la pandemia ha sido una sacudida impresionante para todos. No estábamos preparados. Hemos aprendido que la pandemia no es nada más un problema epidemiológico y por lo tanto la solución no será nada más epidemiológica, no es la solución la vacuna, como lo estamos viendo inclusive ahora en países que han tenido altas tasas de vacunación y que están teniendo todavía el problema de más contagios y están teniendo el problema de que no pueden reiniciar su actividad económica como nosotros suponíamos. Así que las universidades más que nunca serán pertinentes en la solución de estos problemas, porque no nada más las universidades conocerán de todas estas dinámicas alrededor de la sociedad, sino que además estudian esto. Así que algunas cifras para que ustedes tengan una idea. El sistema global literalmente se paralizó. Muchos estudiantes universitarios internacionales dejaron de serlo. Los estudiantes que se quedaron, muchos han sufrido. Y obviamente que el regreso a la continuidad de la educación superior vía remota ha sido relativamente parcial. En México, estoy seguro que ustedes en la Universidad de Colima han logrado grandes avances en esto, pero lamentablemente a nivel global, poquito menos de la mitad de los estudiantes universitarios tienen literalmente 1 año y medio sin tomar clases, simple y sencillamente porque no han podido continuar su enseñanza-aprendizaje. Y esto ya es un déficit acumulado que difícilmente se va a poder atender. También en la investigación ha habido impactos importantes por la pandemia. Por una parte, ha habido noticias buenas, un rápido crecimiento en el ritmo de la investigación, con un enfoque que debe ser el enfoque adecuado. Colaboración transfronteriza, interdisciplinaria, intersectorial. También hemos visto que los investigadores han tenido que ser resilientes. Ha demostrado la solidaridad, el humanismo de los investigadores, la posibilidad de continuar haciendo investigación a pesar del desafiante entorno. Y por supuesto que hay más ciencia abierta. Muchos journals se hicieron de acceso al público, se hicieron rápidos procesos para revisión de pares de papers, relevantes. En fin, hay buenas noticias por la pandemia. Y también, por supuesto, que hay noticias que no han estado tan buenas. La inmovilidad física de los investigadores, la falta de conexión, el impacto desproporcionado en algunos sectores. Por ejemplo, sabemos
que las humanidades y las ciencias sociales están siendo afectadas. Sabemos que las mujeres están produciendo menos investigación por la pandemia. Sabemos que ha habido recortes de fondos en algunos países y en algunos sectores para poder beneficiar a otros. Y por supuesto que el énfasis en la urgencia margina disciplinas que no se consideran importantes en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque las universidades, los sistemas de educación y los sistemas de financiamiento de la investigación han tenido que dedicarse a atender lo urgente y por supuesto que han aplazado lo importante. La vuelta a cierta normalidad, incluso en Estados Unidos, se tardó casi un mes. Nosotros en Qatar tuvimos la gran ventaja que en 3 días pudimos hacer la transición a la enseñanza no presencial, porque aquí existía un plan de contingencia nacional para una emergencia en la educación superior por otras razones, no por razones de pandemia, pero este plan ayudó a hacer esta transición. Pero las universidades tuvieron este lado solidario y este lado complicado por la pandemia. Por una parte, en el lado solidario, me ha gustado mucho ver que las universidades mexicanas hicieron un enorme esfuerzo. Es más, lo escuché ahora del caso de la Universidad de Colima. La universidad, diríamos, hace esfuerzos para, por ejemplo, brindar atención médica, servir como sede para el tema de las vacunas. O sea, las universidades han hecho un esfuerzo extraordinario, no nada más para dar cierta continuidad en los procesos educativos, pero también, por supuesto, para solidarizarse con la comunidad en el marco de la crisis. Y obviamente que hay universidades que han hecho un trabajo muy interesante. Yo he tenido oportunidad de conocer el trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde la transición que ellos dieron a la virtualidad fue verdaderamente radical. Más de 80,000 aulas virtuales. Acaban de celebrar un congreso hace un par de semanas para celebrar el primer aniversario de su nueva estrategia digital, que la verdad le está rindiendo dividendos muy interesantes en la formación estudiantil. Así que hemos aprendido lecciones muy interesantes por la pandemia. La primera es que no estábamos preparados. La segunda, que nuestro entorno operativo es más frágil de lo que nos imaginamos. La tercera, que la transición a la enseñanza vía Zoom resuelve un problema de corto plazo, pero no es la solución de largo plazo. Que los liderazgos institucionales también tienen que transitar para ser liderazgos que tengan capacidad de atender la crisis. Que las deficiencias no desaparecieron y van a desaparecer. La buena noticia o la buena lección que hemos aprendido es que también hemos aprendido a atrevernos a levantar la mano, a cuestionar, a poner en tela de juicio nuestros supuestos tradicionales de la educación superior, de la investigación y desarrollo, de la internacionalización. Para mí esa es la mejor ventaja o lección positiva aprendida de la crisis. Hay desafíos, cómo minimizar el déficit de aprendizaje de los estudiantes, cómo reducir la brecha tecnológica, cómo mantener interesados a los estudiantes, cómo evaluar su aprendizaje, cómo garantizamos la continuación y mejoría en el trabajo de investigación, cómo atendemos las implicaciones financieras por la crisis que naturalmente está viviendo y va a vivir el mundo por la pandemia. En el tema, por ejemplo, de la conectividad, pues tenemos que ser honestos. Por mucho esfuerzo que hagamos en las instituciones de educación superior, la realidad es que el porcentaje de hogares que tienen, diríamos, acceso al internet o computadora, pues es muy pequeño, sobre todo en las zonas rurales. Vean ustedes esta gráfica de la OCDE que habla precisamente del caso mexicano, en donde los estudiantes de escuelas preparatorias de altos ingresos, lo más probable es que tengan computadora en su casa, pero para los estudiantes de bajos ingresos solamente el 22% de ellos tienen acceso a una computadora. Si hacemos el comparativo con países como Dinamarca, pues ustedes notarán la diferencia y en eso se traduce este déficit de aprendizaje al que yo me refería. Y si le escarbamos un poquito más, sabemos que en México el acceso al internet y la conectividad es muy diferente el de las ciudades al de las zonas rurales. Así que la realidad del déficit de aprendizaje es un problema que tenemos que atender en la educación superior. No tenemos todas las soluciones ni las herramientas para hacerlo, pero algo tenemos que hacer en las universidades. Y en el caso mexicano hay
ejemplos muy interesantes. Seguramente la Universidad de Colima lo ha hecho, pero yo he conocido el caso de la Universidad de Guadalajara, que ha hecho un esfuerzo súper interesante para precisamente tratar de resolver esto. El otro problema que les decía es el del agobio de los estudiantes. Los estudiantes, la mayoría, reportan perspectivas negativas con el tema de la virtualidad. O sea, conocemos muchas anécdotas de este problema. Cuando hizo Tetson una investigación con estudiantes preguntándoles qué habían hecho mientras estaba la clase, pues ustedes pueden observar que estaban todo menos interesados en la clase. Y obviamente, como dice Coslin de manera sarcástica, lo que pasa es que la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero es una terrible manera de aprender. Los maestros también tienen ansiedad y angustia. Este estudio que hizo el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale claramente lo indica. Así que esta es una realidad de este mundo pandémico en el que estamos viviendo, que no podemos negar. Los profesores han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para reinventarse profesional y académicamente, y al mismo tiempo atender sus, digamos, sus necesidades y compromisos familiares. Esta es una realidad en donde hay una buena cantidad de profesores que han logrado hacer esta adaptación, y también hay un sector importante que no han logrado hacer esta transición y que obviamente es un desafío que tenemos que atender. Hemos aprendido rápidamente, por ejemplo, que se tienen que reducir los tiempos de exposición en la clase. Y nuevamente yo preguntaría, ¿se atreverán en la Universidad de Colima a tratar de hacer estas cosas? Hemos aprendido que el aprendizaje tiene que ser significativo, que hay que aplicar, digamos, pedagogías digitales, que hay que diseñar actividades que hagan que los estudiantes estén constantemente reaccionando a las cosas que están presentando los profesores, que tenemos que volver a lo básico, al método socrático, que el aprendizaje realmente tenga capacidad de construir más conocimiento. Y hemos aprendido también que los profesores tienen que volver a ser estudiantes, porque hay muchas cosas que aprender de este nuevo contexto en el que vivimos. También las dimensiones financieras son brutales. Este estudio que hicieron en Estados Unidos habla de las universidades que se encuentran en el primer cuadrante, que están en riesgo de desaparecer. Varias de ellas incluso han tenido que cerrar sus operaciones porque son más vulnerables financieramente y porque aportan poco valor. A nivel global, vemos esto de manera muy fuerte, por ejemplo, en el caso de Australia, en donde las universidades, por razones financieras, han tenido que cerrar campus enteros. En Estados Unidos se han perdido 600,000 empleos, 600,000 empleos en la educación superior por la crisis de la pandemia. Así que no podemos negar que también hay un importante impacto económico y también hay un importante impacto, por ejemplo, en el ritmo de la investigación, como les decía, en el caso específico de las mujeres, que por tener que atender otras labores en general, han tenido que disminuir su ritmo de investigación y su presencia en los papers, sobre todo en temas de la pertinencia de la pandemia, ha sido relativamente marginal. Este es un problema que tenemos que atender. Así que tal parece que el futuro, ese futuro que nunca alcanzamos, ahora nos alcanzó a nosotros. Y por eso es que, insisto, el futuro no hay que adivinarlo ni esperarlo, hay que construirlo, hay que caminar en él. Es una nueva normalidad, que nos guste o no, es diferente. Antes no podíamos pensar que los estadios se tenían que llenar con fotos, o incluso las iglesias también. Antes no podíamos pensar que en los restaurantes hubiese estas separaciones, o maniquíes como en el caso de Qatar para asegurar la sana distancia, o que no pudiéramos abrazar a nuestros seres queridos. No podríamos pensar antes en que en las escuelas había que poner estas barreras como en China. Que las universidades, siempre tan vivas y llenas de estudiantes, repentinamente se quedaron solas, con graduaciones virtuales, a veces hasta medio sofisticadas, pero al final de cuentas sin esta oportunidad de la interacción entre las personas que es tan importante en nuestras sociedades. Es un mundo diferente porque es un mundo en que además cada vez más nos vamos a necesitar unos a los otros, más interdependiente. Va también que ser un mundo cada vez más intercomunicado, un mundo cada vez más turbulento, lamentablemente, y también un mundo cada vez más fascinante. En términos de investigación,
digamos, el ritmo de investigación que el mundo está experimentando hoy es verdaderamente extraordinario. Y esto, por supuesto, que va a representar cosas que jamás imaginamos en el pasado y que van a ser parte de la cotidianidad en muy poco tiempo, como lo están siendo ya. Entonces, es una nueva realidad que, nos guste o no, tenemos que aprender a verla con lentes diferentes. Y entonces, aquí es donde, insisto, es momento de cuestionar estos dogmas que tenemos acerca de la educación superior. ¿Quién nos dijo, por ejemplo, que la internacionalización es nada más movilidad de estudiantes y convenios? Afortunadamente, voces como la de Genoveva insisten constantemente que la internacionalización es mucho más que movilidad de estudiantes y convenios. De hecho, a mí me da mucho gusto decirles que la Universidad de Colima es una universidad pionera a nivel de América Latina en temas de internacionalización del currículum e internacionalización en casa. Y esto es algo de lo que todos ustedes deben sentirse muy orgullosos. ¿Quién nos dijo que lo que enseñamos en el salón de clases realmente sirve o no? ¿Es pertinente o no? Tenemos la evidencia para demostrarlo. ¿Quién nos dijo que el impacto de la investigación solamente se puede medir con las publicaciones y con los factores de los índices de Scopus? ¿Quién nos dijo que los rankings son tan importantes? ¿Quién nos dijo que la educación es nada más para el trabajo? Es para el trabajo, cierto, pero también es para la vida y para una ciudadanía responsable. Y así como estos, hay muchos cuestionamientos que hoy podemos hacer en la educación superior para que con esto tengamos las bases para construir un nuevo sistema de educación superior. No se nos olvide que la manera como separamos el conocimiento en nuestras universidades no es precisamente tan pertinente, porque la realidad del mundo es un poco diferente. No se nos olvide que en la educación superior tendemos a que los estudiantes adquieran conocimiento, absorban conocimiento, y hacemos poco para que los estudiantes lo asimilen, lo apliquen y sobre todo lo adapten, porque ahí es donde está realmente la educación pertinente, en la capacidad de adaptar el conocimiento a nuevas realidades que nadie les puede decir cómo serán, pero que todo el mundo puede decirles que van a ser diferentes a las actuales. Así que hoy tenemos un rol renovado que nos permita soñar, pensar en la posibilidad de formar ciudadanos que entiendan el mundo, que tengan capacidad de trabajar en el mundo, pero que también tengan los pies bien puestos en la tierra con su compromiso con la comunidad en la que están o de la que vienen. Ese es donde yo creo que podemos soñar en una nueva educación superior. Tal parece que hoy, por la crisis de la pandemia, así como que los planetas se han alineado. Y si no lo hacemos ahorita, créanmelo, va a ser muy difícil que lo podamos hacer en condiciones de normalidad. Hay un reporte que yo les recomiendo que lean de la Fundación Qatar y la revista El Economista, que precisamente habla acerca de estas nuevas escuelas de pensamiento que tenemos que poner en marcha en la educación superior. El reporte está disponible en el internet y, por cierto, en mi presentación de vez en cuando ustedes podrán ver ahí mi correo electrónico o mi cuenta de Twitter. Me pueden enviar un mensaje y yo les puedo enviar copia de las transparencias que he estado utilizando. Así que hay modelos innovadores de la educación superior que podemos poner en marcha. Hay varios ejemplos de universidades que aprovechan la virtualidad de una manera flexible, de manera muy exitosa, como Open University, University of the People. Hay universidades que han decidido hacer clusterización de instituciones, multiversidades, como es el caso de la Fundación Qatar y Education City, donde yo tengo el privilegio de trabajar. Hay universidades que han enfocado mucho sus esfuerzos hacia el concepto del expertise práctico, aprendizajes orientados no a las materias, sino a experiencias prácticas. Hay también el caso de universidades que han construido verdaderas alianzas estratégicas, como SKKU en Corea y otras universidades, con entes aparentemente externos a la universidad que tienen mucho que ver con la realidad de futuro. Y también, por supuesto, el caso de universidades multidisciplinarias que se han atrevido a romper estos hilos disciplinarios que hemos creado en las universidades. Inclusive se han atrevido a romper el currículum. Hay universidades como Hampshire College en Estados Unidos o Olin College que no tienen currículum, simple y sencillamente. Cada estudiante construye su propia experiencia personalizada de aprendizaje.
Y en México, lamentablemente, no tenemos muchos de estos ejemplos. Y qué bueno sería que la Universidad de Colima fuese una universidad pionera en atreverse a echar a andar estos ejemplos. Rapidito les cuento el caso de la Multiversity que tenemos aquí en la Fundación Qatar, porque me parece que es un ejemplo interesante. Aquí Qatar es un país pequeñito. Para que ustedes tengan una idea, Qatar es un país que tiene el doble de la superficie de Colima y tiene aproximadamente 5 veces la población de Colima, aproximadamente 3 millones de habitantes. Entonces es un país pequeño pero con grandes ambiciones. Es un país que tiene las reservas de gas más grandes del mundo, pero que sabe que el gas se les va a acabar. Y de hecho han estado en un proceso gradual de reducción de la dependencia hacia el gas para precisamente convertirse en un país que sea dependiente del conocimiento, de la sociedad del conocimiento. Y por eso su gran apuesta ha sido a esta idea de crear un clúster de innovación que es la Fundación Qatar, que se enfoca en 3 elementos: educación, investigación y desarrollo de la comunidad. Es un grupo de casi 50 diferentes iniciativas, escuelas desde la primaria hasta la educación superior, todas enfocadas precisamente a esta idea de crear disrupción en este espacio, en este ecosistema de innovación. Y en el transcurso de un tiempo relativamente corto, han logrado agrupar a universidades de varias partes del mundo, integrarse en el ecosistema de investigación con el Parque Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de las Ciencias, etcétera, etcétera. Es todo un complejo muy interesante. Rápidamente les enseño ahí algunas fotografías de este espacio tan interesante que es la Fundación Qatar. La primera vez que yo vine a Qatar, esto era la Fundación Qatar. Y hoy rápidamente ustedes pueden observar cómo ha habido esta transformación tan interesante. Por cierto, este edificio que ustedes ven aquí es un edificio que construyó Legorreta, el arquitecto mexicano, en donde, insisto, esta transformación ha sido verdaderamente impresionante. Obviamente tienen los recursos económicos para hacerlo, pero lo han hecho de una manera muy inteligente. Y entonces, en este ecosistema de innovación que es la Fundación Qatar, es donde precisamente estamos atreviéndonos a repensar nuestros paradigmas en la educación superior y en la investigación. Y es la invitación que yo les hago a ustedes. Repensemos estos paradigmas. ¿Qué hacer? No tengo fórmulas, pero sí les puedo decir que una cosa que hay que hacer es revisar cuáles son sus planes estratégicos. Qué bueno que en la universidad, en el marco de esta transición institucional, ha habido una agenda renovada, hay una nueva agenda rectoral que justo lo que hace es construir sobre los éxitos del pasado y precisamente transitar hacia una universidad definida. Esto implica redefinir cómo nos organizamos. Esto implica también reevaluar con quién nos juntamos. Y esto implica también encontrar en dónde están los incentivos, si los incentivos son perversos o si son incentivos virtuales. Y por supuesto que también esto implica desarrollar sólidos sistemas de seguimiento que nos permitan contar con la evidencia de si lo que estamos haciendo está contribuyendo a esta misión o no está contribuyendo a esta misión. El análisis de la agenda rectoral que ustedes tienen, los ejes y programas transversales, encuentro yo una enorme afinidad con algunas de las cosas que estamos haciendo en la Fundación Qatar, en donde hemos creado este concepto de multiversity, precisamente como el espacio en donde queremos influir, contribuir a la mejoría de la vida de estudiantes, académicos y la comunidad. No podemos separarlos, los tenemos que ver de una manera conjunta. Y entonces, para ello, nosotros, en el caso nuestro, hemos seleccionado 6 iniciativas estratégicas, una que tiene que ver con un nuevo programa de educación general que beneficia a todos los estudiantes de las universidades, pero que además se vincule con los niveles previos de la educación superior, con las preparatorias. Un programa de certificación de habilidades más allá de las competencias duras, que certifique qué tanto los estudiantes tienen un dominio de la multiculturalidad, del emprendimiento, del pensamiento crítico, del trabajo en equipo, cosas de las que hablamos en la educación superior, pero que realmente no tenemos la evidencia que los certifique. Un sistema altamente personalizado y flexible de aprendizaje, donde los estudiantes puedan construir su propio portafolio de aprendizaje, que puedan tomar un curso de Georgetown University
otro curso de Northwestern University, otro curso de Texas A&M University, y que todo esto se construya en este portafolio personalizado. Un sistema en donde sepamos qué es lo que se va a necesitar en el futuro y que de manera sistemática lo estemos recogiendo para con ello alimentar precisamente esta modificación curricular de nuestros programas académicos. La otra estrategia tiene que ver con información para la toma de decisiones, construcción de evidencia para tomar mejores decisiones institucionales y finalmente otro programa no menos importante es el del desarrollo de una nueva generación, de la siguiente generación, del nuevo tipo de académica que se necesita para esta nueva ecosistema que estamos construyendo en la educación superior en Fundación Qatar. Los principios son, diríamos, lo que hacemos en Qatar, son muchas de las cosas que estoy seguro que ustedes están haciendo. ¿Cómo contrastamos nuestro paradigma tradicional de aprendizaje con uno nuevo? En nuestro paradigma tradicional, el que sabe es el profesor o profesora, los que no saben son los estudiantes. Quienes determinan, los estudiantes son casi como una esponja, más que los constructores de su propio aprendizaje. Los profesores lo que hacen es ordenar al más inteligente hasta el más burro. Y obviamente la realidad de lo que tenemos que transitarlo es a cómo desarrollamos las competencias de los estudiantes. Cómo hacemos ciertamente que sean competitivos, pero que sean cooperativos, que trabajen en equipo. Y son algunas de las cosas que me parece que tenemos que empujar. Porque no se nos olvide que las expectativas nuestras de la escuela suelen ser diferentes de las expectativas del mundo en el que van a trabajar los estudiantes. ¿Cuántos de los profesionistas que hoy están atendiendo a esta conferencia han cambiado su profesión y se dedican hoy a algo completamente diferente a aquello para lo que aprendieron? Yo soy uno de ellos. Yo estudié administración agropecuaria, que no tiene gran cosa que ver con los temas de internacionalización de la educación superior a los que me dedico. ¿Eso quiere decir que fui un fracasado en mi profesión? No, yo creo que aprendí cosas en la profesión que me ayudaron a adaptarme a otras cosas completamente diferentes. Y esto me pasó a mí hace 40 años. 40 años después, esto se ha acelerado de manera mucho más rápida y tenemos que hacer conscientes a los estudiantes que las posibilidades de que cambien de profesión van a ser mucho mayores que las que tuvimos en nuestra generación. Entonces tenemos que prepararlos conscientemente para ello. Tenemos que redefinir el papel de los docentes, más que de ser formadores de algo, a ser facilitadores del desarrollo del conocimiento de los propios estudiantes, pensando en los estudiantes como profesionistas responsables, pero además, sobre todo, como ciudadanos responsables. En resumen, tenemos que pensar en a lo que yo me refiero como el triángulo virtuoso de la educación superior, que consiste en lograr que más estudiantes puedan tener acceso con equidad a la educación superior. Digamos, la proporción de mexicanos que hemos beneficiado de la educación superior sigue siendo muy poquita. Tenemos que lograr que los estudiantes que lleguen se queden. Tenemos que asegurarnos que lo que aprendan sea pertinente. Y tenemos que asegurarnos también que se vayan a tiempo, porque si se quedan más tiempo están ocupando un espacio que no deberían ocupar. Y para todo ello, tenemos que construir al interior de nuestras instituciones una nueva cultura, que es la cultura de la evidencia. Menos del rollo y más de la evidencia. Esta es la cultura de la efectividad institucional a la que yo siempre me refiero. Esta es una gráfica que, créanmelo, Genoveva, que me ha escuchado hablar tantas veces, seguramente la ha visto esta gráfica miles de veces también. Yo utilizo esta gráfica, yo creo que desde hace tantos años, si no es que más. Y yo la veo y sigo pensando que sigue siendo completamente vigente. Los egresados del nuevo contexto deben ser egresados que tengan sólida formación técnica de su carrera correspondiente, pero sobre todo que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a adaptarse a entornos multiculturales diversos, que entiendan el mundo, pero que no hayan perdido su sentido de responsabilidad local, que hablen cuando menos un segundo idioma, que sepan utilizar las herramientas de la tecnología y sobre todo que en su estancia en las aulas universitarias hayan logrado despertar la curiosidad para seguir aprendiendo el resto de su vida, para seguirse adaptando a cosas diferentes el resto de su vida.
Y esto yo lo decía hace 30 años. Hoy lo sigo diciendo y sigo creyendo que ese es el tipo de profesionista que tenemos que formar en nuestras instituciones de educación superior. Así que termino simplemente preguntándonos, ¿quién nos dijo que las universidades no pueden y no deben cambiar? ¿Quién nos dijo que todos estos supuestos históricos que hemos tenido siguen siendo vigentes o no? Tenemos que innovar, pero para innovar tenemos que pensar y actuar fuera de lo convencional. Tenemos que reconocer que en nuestras universidades no es tan fácil lograr esto, porque las universidades, por una parte, empujan la innovación, pero tienden también a ser muy conservadoras y convencionales a la hora de querer cambiar cosas, por la tradición, por la acreditación, por el prestigio, porque siempre lo hemos hecho así, por las razones que ustedes gusten y manden. Siempre tenemos mil causas por las cuales creemos que no podemos cambiar. Y me parece que esto lo tenemos que modificar. Y ciertamente los gobiernos tienen que hacer cosas, pero las instituciones de educación superior también deben cambiar. Si no cambiamos nosotros, nadie va a cambiar, o inclusive puede ser que el gobierno nos quiera cambiar y no queremos que nos cambien como quieren cambiarnos. Entonces yo les preguntaría, ante esta extraordinaria circunstancia de crisis que vive el mundo el día de hoy, ¿qué estamos haciendo en nuestras universidades? ¿Qué está haciendo la Universidad de Colima? ¿Es una universidad que solamente está reaccionando a lo que pasa afuera? ¿Que simplemente está viendo los toros desde la barrera? ¿Que simplemente está copiando lo que otros están haciendo? ¿O es una universidad que de manera activa y proactiva ya está haciendo cosas precisamente en esta reinvención o reconstrucción de un futuro mejor? Yo estoy seguro que ustedes están en ese último tramo. Y pues las universidades son muy buenas para hacer mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Para ejercer el arte de la ambigüedad, continuar haciendo las cosas como siempre, pero esperando diferentes resultados. Malo sería que el resultado es que el tren llega y nos aplasta. Y también las universidades son muy buenas en no hacer nada, simplemente esperar a que pase la tormenta y a ver qué es lo que sucede. O que también las universidades son muy buenas para echarle la culpa a otros de los problemas que tienen. Hablando del tema de la formación previa, les echamos la culpa a los niveles previos, pero hacemos poco para que resuelvan ellos ese problema. Así que soñemos juntos. Soñemos en universidades, en una universidad de Colima que es más flexible, que es más innovadora, una universidad de Colima que es más emprendedora, que le tiene menos miedo al cambio, que es una universidad que cree en la colaboración hacia adentro y hacia afuera, y también que es una universidad cada vez más internacionalizada, pero también cada vez más conectada con la comunidad a la que pertenece. Leo la agenda rectoral y encuentro en esa agenda precisamente este tipo de aspiraciones. Es momento de construirlas. Y hay áreas de oportunidad muy concretas. Articularse más inteligentemente con otras instituciones de educación superior y de los niveles previos de la educación. Reconocer los aprendizajes previos. ¿Por qué siempre el reconocimiento del aprendizaje tiene que ser con estas medidas burocráticas en donde somos más papistas que el Papa, en no querer reconocer que los estudiantes pueden aprender por su cuenta? Tenemos realmente que hacer esfuerzos para que sean más flexibles nuestras universidades, aprovechar las ventajas de lo que hemos logrado con la enseñanza remota para emprender programas inteligentes con enseñanza híbrida. Mecanismos más, diríamos, sólidos y agresivos de acercamiento a la comunidad y de acercamiento de la comunidad a la universidad. Pedagogías digitales como el aprendizaje invertido. Temas en los que la Universidad de Colima tiene una expertise importante, como es la movilidad virtual o como es la internacionalización en casa, son algunas de las áreas de oportunidad que hoy tenemos para una disrupción inteligente en la educación superior. Y estoy seguro que muchas de estas cosas ya las tienen ustedes concebidas y ya están trabajando en eso, y por ello me da muchísimo gusto. Termino con dos citas nada más. Una de Charles Darwin, que hace 100 y tantos años dijo que no van a sobrevivir los más inteligentes, los más fuertes o los que tienen más, que los que sobreviven son los que tienen mejores capacidades para adaptarse a lo que va a cambiar. Y yo creo que hoy más que nunca es donde yo creo que vamos a ver esta reinvención de universidades que sepan
como dicen coloquialmente en México, ponerse las pilas. Y termino con la última cita de Paul Valéry, que hace 93 años dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y hoy en día, en este mundo de la pospandemia, el futuro ya no es lo que solía ser. Y el futuro ni lo vamos a adivinar, ni lo vamos a extrapolar. El futuro lo tenemos que construir. Y esta es la invitación que yo les hago, a que construyan ese mejor futuro que ustedes quieren para la educación superior, para la Universidad de Colima, para sus estudiantes de hoy, profesionistas de mañana, y por supuesto, para un mejor Colima y un mejor México. Yo creo que se puede lograr. Muchísimas gracias y espero que esta reflexión haya contribuido al análisis que ustedes están haciendo al interior de la universidad, y les deseo mucho éxito en esta nueva gestión institucional. Doctor Marmolejo, agradecemos sus reflexiones y nos deja grandes tareas y compromisos, pero también nos impulsa a cambiar nuestros paradigmas. Ahora tenemos espacio para 2 preguntas. Si le parece, se las leo las 2 continuas, debido al tiempo que se nos está agotando. Y lo volvemos a escuchar con mucho gusto. De Aarón Radillo, nos comenta: excelente conferencia, doctor Marmolejo. Son muchos los aprendizajes que nos deja la contingencia. De igual forma, son muchos también los retos que se nos presentan. Y en ese sentido, ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar a transformar y poder llegar a esta renovada versión de la educación superior que queremos y necesitamos? Muy bien. ¿Quiere leer la segunda pregunta también? Por favor. Sí, va la segunda pregunta también. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son algunos aspectos o indicadores clave para identificar la pertinencia de una institución de educación superior? Muy bien. Bueno, curiosamente para ambas preguntas tengo una respuesta muy similar. Y la respuesta es: no lo sé. Y les voy a decir por qué no lo sé. Porque, diríamos, ¿en qué sentido digo el no lo sé? Yo creo que no hay fórmulas mágicas. Eso es lo primero que quisiera decir. Hay algunas indicaciones que sirven como referencia, y me parece que en la conferencia de alguna manera he hablado de una buena cantidad de ellas. En la última parte yo hablaba precisamente de estas áreas de oportunidad para la disrupción. Y también les he compartido el caso muy específico de lo que estamos haciendo en la Fundación Qatar, no como un ejemplo a emular ni mucho menos, simplemente como un punto de referencia. Entonces les digo, no lo sé desde el punto de vista de que los mejores expertos de la educación superior en la Universidad de Colima son los integrantes de la comunidad de la Universidad de Colima. Ahí es donde creo que ustedes tienen que encontrar su propia fórmula. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay principios que debe haber detrás de cualquier fórmula a la que ustedes hayan llegado, que es el principio de la consistencia, de la seriedad, de la comparabilidad, de la compatibilidad. Son algunos de los principios básicos, tanto en la definición de qué hacer, como en la medición de la evidencia de aquello que va a hacer. Les menciono, por hablar de cosas de la importancia de tener, digamos, consistencia en ello. Por ahí comparto en algunas ocasiones en mis conferencias un estudio que hicimos en el Banco Mundial, cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial, donde lo que hicimos fue comparar qué tanto sabían los estudiantes en matemáticas, en computación y en capacidad de trabajo en equipo y en pensamiento crítico diríamos, en China, Rusia y Estados Unidos y la India. Y entonces, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo le hacemos para medir eso? Pues muy sencillo. Diseñamos una prueba, incluso pruebas que ya existían, y esta prueba se la aplicas a los estudiantes el día que entran a la universidad y el día que salen de la universidad. Y entonces ustedes deben suponer que en todos los casos los estudiantes al entrar a la universidad sabían menos que cuando salieron de la universidad. Ese es parte de los supuestos convencionales de la educación. Qué sorpresa, imagínense ustedes, sería
el hecho de que hay estudiantes en un país en particular que son los que empezaron más arriba que todos los demás, pero terminaron más abajo que todos los demás. En otras palabras, no solo no aprendieron, desaprendieron en sus 4 años de estudios universitarios. Y en cambio, otros estudiantes que empezaron muy abajo no alcanzaron a llegar al nivel que estaban los demás arriba, pero llegaron a un nivel bastante decente. Y en ciertas habilidades, hay países que se quedaron estacionados todo el tiempo y hay otros que sí lograron tener ganancias importantes en términos de desviaciones estándar sobre el promedio. Entonces, todo esto se puede lograr gracias a que desarrolla unos sistemas que sean consistentes, compatibles, comparables, para precisamente medir la evidencia. Resumo simplemente diciendo, no hay fórmulas mágicas, los mejores expertos son ustedes mismos, atrévanse a construir algo que sea propio de ustedes, con la voluntad lo pueden lograr. Lo que estamos haciendo en la Fundación Qatar es exactamente lo mismo y estoy seguro que ustedes también pueden hacer eso o incluso mejor en el caso de la Universidad de Colima. Gracias, doctor Marmolejo. También tenemos múltiples felicitaciones y le solicitan la presentación, elogian su participación. A quienes enviaron sus comentarios y sus preguntas, les comentamos que haremos llegar al doctor Marmolejo por correo electrónico todos y cada uno. Así es. Sin más, Y yo les estoy anotando, les estoy poniendo aquí la gráfica nuevamente con mi correo electrónico y con mi cuenta de Twitter. Me mandan un mensaje y con todo gusto les hago llegar copia de la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Marmolejo. A continuación, y para cerrar este evento, el rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, entregará de manera simbólica un reconocimiento a nuestro invitado, el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, y tenga la seguridad, doctor, de que se lo haremos llegar en breve. El reconocimiento dice: Universidad de Colima otorga el presente reconocimiento a Francisco Marmolejo, presidente de la División de Educación Superior en la Fundación Qatar de la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, Qatar Foundation, por impartir la videoconferencia Pertinencia que transforma desde la educación superior. Reflexiones globales, implicaciones locales. Atentamente, estudia, lucha, trabaja. Colima, Colima, México, 11 de mayo de 2021. Firma el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector, y una firma muy importante también al final, Pertinencia que transforma. Muchas gracias, doctor Marmolejo, por esta conferencia. Y si el rector no nos indica algo diferente. Bueno, nada más, si me permite rápidamente, doctor, agradecerle muchísimo la conferencia. Creo que cumple absolutamente el objetivo que estábamos buscando, como usted lo ha referido en varias ocasiones, en un inicio de una gestión rectoral que enfrenta un desafío importante por la pandemia y por algunas otras situaciones. Queda claro que tenemos que innovar, que tenemos que aprender y desaprender cosas que hemos hecho durante mucho tiempo, y a mí me parece que los contenidos que hemos recibido esta mañana son un aliciente, son un punto de partida muy importante para el trabajo que estamos realizando. Doctor, muchísimas gracias a nombre de la Universidad de Colima, un placer. Muchísimas gracias, señor rector, y gracias a todos ustedes y mis mejores deseos. Y así, con esta estamos cerrando esta mañana de grandes aprendizajes, de grandes reaprendizajes también, y esta mañana de compromisos. Muchas gracias, doctor Marmolejo. Gracias, rector, por hacer posible esta conferencia. Gracias, doctora Genoveva. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Muy buen día. Hasta luego.